Rápidamente empezamos hablando de pancreatitis. Y para hablar de pancreatitis vamos en esta diapositiva, vamos a desarrollar todo el tema de pancreatitis. En primer lugar, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis? Pregunta de examen. De hecho que no es necesario que ustedes lo respondan. Coledocolitiasis. Coledocolitiasis o etiología biliar es la más frecuente. Esa es una pregunta de examen clásica. Bien, ¿cuál es la segunda causa más frecuente de pancreatitis aguda? Bien, la segunda causa más frecuente de pancreatitis aguda es alcohol. Esta es la segunda causa más frecuente. ¿Qué otra causa frecuente tenemos de pancreatitis aguda? Fármacos, dentro de ellos las tiazidas, didanosina, ácido valproico, triglicéridos, que dicho sea de paso, está entre la tercera a la cuarta causa más frecuente de pancreatitis aguda. Pregunta de examen es, ¿cuánto de nivel de triglicéridos debemos tener como factor de riesgo para pancreatitis aguda? Más de 1000. Otro dato que le puede servir es que en pacientes con pancreatitis aguda de etiología alcohólica o por triglicéridos no suelen elevar mucho amilasa o lipasa. Etiología alcohol y triglicéridos no suelen elevar mucho amilasa o lipasa. Dicho sea de paso, lo voy a poner acá. Amilasa, lipasa, los niveles no te marcan el pronóstico. Yo puedo tener un paciente con pancreatitis aguda con 1000 de amilasa, 1000 de lipasa, y es una pancreatitis aguda leve. Así como puedo tener un paciente con pancreatitis aguda, amilasa, lipasa 300, con una pancreatitis aguda severa. Los niveles de amilasa y lipasa no te marcan el pronóstico. Bien, ¿cómo, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en niños? Pregunta de examen. Traumatismo. A estas alturas yo espero de que por lo menos un 60% del aula respondan las preguntas. Eso puede ser tranquilamente pregunta de examen. Traumatismo es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en niños. Es una pregunta de pediatría. También el virus de la parotiditis, puede ser una causa de pancreatitis aguda. Sin embargo, ¿qué es lo que le van a preguntar más frecuente? Biliar, coledocolitiasis, a la cabeza. Esa es una pregunta clásica. ¿Cómo diagnostican pancreatitis aguda? Dos de tres criterios, los criterios de Atlanta. ¿Cuáles son esos tres criterios que ustedes van a buscar siempre? Uno es el criterio clínico, que es el dolor abdominal, el clásico dolor abdominal en epigastro, mesogastro, en cinturón, irradiado a flancos, a espalda, asociado o no a náuseas y vómitos. ¿Qué más? El criterio laboratorial, que es una elevación de amilasa o lipasa de más de 3 veces el límite superior normal. Elevación de amilasa y lipasa más de 3 veces el límite superior normal. Con respecto a esto, pregunta de examen, ¿cuál es más sencilla y específica? ¿Amilasa o lipasa? Amilasa, escuché por ahí también. ¿Amilasa o lipasa? ¿Cuál es más sencilla y específica? Lipasa. ¿Cuál se eleva primero? ¿Amilasa o lipasa? Amilasa se eleva primero. Exactamente. ¿Cuál permanece más tiempo elevado? Lipasa. Perfecto. Eso es todo lo que le pueden preguntar entre amilasa y lipasa. Y acuérdense que sus niveles no te marcan el pronóstico. A ver, una pregunta. Tú de blanco. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Alison. ¿A qué especialidad vas? ¿Lo sabes? ¿Vas a postular? Todavía no sabes. Causas de elevación de amilasa que no sean pancreatitis. Ya. ¿A qué va mi pregunta? Es de que la amilasa se puede elevar en patologías que no pueden ser pancreatitis. Úlcera péptica, perforación intestinal, perforación gástrica, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, enfermedad renal descompensada. Todas esas patologías pueden elevar amilasa. Por eso que lipasa es más sensible y específica. Por eso. Bien, entonces,
Dolor abdominal con elevación de amilasa lipasa más de 3 veces el límite superior normal, obviamente un dolor abdominal clásico es criterio de pancreatitis, con 2 de 3 criterios. Sin embargo, siempre hay que buscar el criterio imagenológico. Pregunta de examen. ¿Cuál es el primer estudio imagenológico de elección en paciente con pancreatitis aguda? Ecografía. Escuchen bien la pregunta. Primer estudio de imagen en pancreatitis aguda de elección. El primero a solicitar. Tiene mi paciente, doctor, tengo un paciente con dolor abdominal en epigastrio, mesogastrio, siento que se irradian los flancos, hacia el dorso, como en cinturón, además náuseas y vómitos. Ustedes le piden amilasa y lipasa y la primera imagen que le piden es ecografía. Primera imagen a solicitar es la ecografía de abdomen. Primera imagen a solicitar es la ecografía de abdomen. Bien, porque si yo te pregunto, a ver tú de lentes, ¿cuál es tu nombre? Tú. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, ¿a qué especialidad vas? Radiología, cardio, ¿ya? Con fe. Especialidad peleada. Y por eso vamos a responder la pregunta siguiente. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección en general en paciente con pancreatitis aguda? No. ¿Quién va a cardio? A ver, tú, nombre. Ana, ¿qué especialidad vas? Pediatría. Estudio de imagen de elección en pancreatitis aguda. Tomografía, ¿con contraste o sin contraste? Con contraste. Entonces, pregunta de examen. El estudio, acá, el estudio de imagen de elección en pancreatitis aguda o imagen gold estándar en pancreatitis aguda es la tomografía abdominal con contraste. Estudio de imagen. Ana, ¿no? Ana. Pero no se le pide a todos. ¿A quiénes se le pide la tomografía? Ana. Ya ver, tú. Cuando hay duda diagnóstica o cuando hay evolución desfavorable. Si hay duda diagnóstica, si mi paciente sospechas que probablemente no sea una pancreatitis, probablemente sea otra cosa, o si tu paciente tiene evolución desfavorable, persiste con el dolor abdominal, persiste con las náuseas y vómitos, tomografía de abdomen con contraste. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Jessica, ¿qué especialidad vas? Anestesio. ¿A partir de qué o de cuántas horas o a partir de qué día tú recién le pides la tomografía? A partir de las 48 a 72 horas, recién ustedes le piden la tomografía de abdomen con contraste. Eso es pregunta de examen. Bien, entonces en ese contexto le piden la tomografía. Una vez que ya diagnosticaron la pancreatitis aguda, dolor abdominal, le pidieron amilasa lipasa, ya saben todo lo que tienen que saber de amilasa lipasa, el primer estudio de imagen a pedir, cuándo le piden la tomografía, qué tipo de tomografía. Tienen que sacar al ingreso, hashtag, al ingreso se piden los predictores. Predictores de severidad al ingreso. Al ingreso se piden los predictores de severidad. ¿Y cuáles son los predictores de severidad? Son varios en realidad. ¿Y los predictores qué te marcan? Te marcan el pronóstico. El pronóstico. Van a predecir qué tan bien o qué tan mal puede ir mi paciente al futuro. Por eso que se llama predictor, predice. Y te predice el pronóstico. Por eso que se evalúa al ingreso. Tenemos acá varios, el Apache, el famoso BISAP, el score de Ramson también aparece por ahí como predictor de severidad, el Baltasar, que es el índice de severidad tomográfico, el Baltasar,
Y el score de severidad intrínseco, donde se incluye el CIRS, donde se incluye el índice de masa corporal, todo esto, el hematocrito, el índice de masa corporal, derrame pleural, interleuquina 6, procalcitonina. Una pregunta, un examen accidentado del 2015-2014, incluyeron como, ¿cuál de los siguientes es predictor de mal pronóstico en paciente con pancreatitis aguda? La clave fue obesidad, porque obesidad es igual a decir IMC más de 30, ¿no? Bien, entonces, doctor, me tengo que aprender todos estos scores de severidad o de predictores de severidad. La verdad es de que no es obligatorio. No creo que les pregunten, porque ni siquiera los que hacen los exámenes la saben. No la saben de memoria. Tal vez a lo mucho el Baltasar, que es fácil de aprender, pero aprenderse el Apache, eso solo lo usan en UCI, aprenderse el Ramson, hay muchas mnemotecnias para eso, pero ahora tienen que ustedes rentabilizar. A un mes y medio del examen, tienen que aprenderse todo, absolutamente todo lo importante, todo lo que ha venido. Que de hecho sea de paso, hago un paréntesis, a estas alturas todos ustedes ya tienen que haber terminado de banquear el Banco Residentado Médico Peruano. Todas las preguntas, año tras año, los mismos temas se repiten. Año tras año, los mismos temas se repiten. 3 años seguidos ha venido el Helicobacter. El año pasado, el 2023, ha venido el Forres, que la mitad de alumnos han fallado. No sé si fallan ustedes o fallo yo con esa pregunta, pero han fallado. Por eso que fase 1, fase 2, fase 3, a todos les he preguntado el Forres. Imperdonable que fallen eso. Hasta que ahora lo vamos a ver igual, les voy a volver a preguntar. Pero año tras año se repiten los mismos temas. No se repiten las preguntas, pero se repiten los mismos temas. Espero que a estas alturas ya hayan terminado de banquear el Banco de Residentado Médico Peruano. Algunos me dirán, no, doctor, yo primero estoy acabando con el MIR de España, luego sigo al de México, termino con el de Chile y un día antes ya remato con el peruano. No, solamente el peruano, no se mareen con tantos bancos de preguntas. Solo el Banco Residentado Médico Peruano. A estas alturas, solo el Banco Residentado Médico Peruano. Bien, entonces, ¿cuáles son otros predictores de severidad al ingreso en paciente con pancreatitis aguda? El PCR también, todos los que son marcadores inflamatorios. Bien, en cuanto a las complicaciones locales, las complicaciones locales pueden ser en contexto agudo, que es en las primeras 4 semanas, acá es primeras 4 semanas, o pasado las 4 semanas. Si es que es una pancreatitis aguda, flemonosa o inflamatoria, o una pancreatitis aguda necrotizante. La flemonosa da dos tipos de complicaciones locales. Colección fluida peripancreática, acá que es antes de las 4 semanas, la colección fluida peripancreática, y otra complicación local es el pseudoquiste pancreático. Solo le da a la flemonosa, la inflamatoria o edematosa. ¿Ya? Una pancreatitis aguda, edematosa, flemonosa o inflamatoria no te da necrosis. Solo te da colección fluida peripancreática, si es que es antes de las 4 semanas, o cuando se encapsula se llama pseudoquiste pancreático. Y ahí va otra pregunta de examen. ¿Cuál es la complicación local más frecuente en pancreatitis aguda? El pseudoquiste pancreático. Esta es la complicación local más frecuente en pancreatitis aguda, el pseudoquiste pancreático. Luego, en pancreatitis necrotizante, cuando es antes de las 4 semanas, se llama colección necrótica aguda, cuando es antes de las 4 semanas. Y cuando pasa las 4 semanas y la necrosis se encapsula, esta evoluciona. Imagínense que evoluciona, ¿ya? Esta evoluciona. La colección necrótica aguda evoluciona a una necrosis encapsulada o un WON a partir de las 4 semanas. Pregunta de examen. ¿Cualquiera de las 4 complicaciones locales se puede infectar? Sí. Cualquiera de estas 4 complicaciones se puede infectar. Cualquiera de estas 4. ¿Y qué pasa cuando se infecta?
o cuando sospechamos que se infecta, el paciente tiene una evolución desfavorable. Y por eso se le pide la tomografía a partir de las 48 a 72 horas, que ya se pueden evidenciar las colecciones o complicaciones locales en pancreatitis. Bien, una vez que ya diagnosticamos pancreatitis, ya tiene los scores pronósticos, clasificamos la severidad. La severidad es según la clasificación de Atlanta. Se cataloga en leve, moderadamente severo o severo. Entonces, como acá pueden ver, está en relación a la falla de órgano o si hay o no hay complicaciones locales. Yo les voy a hacer algo un poco más sencillo. Tengo una pancreatitis aguda y me piden, doctor, dígame la severidad de la pancreatitis. Lo primero que van a hacer es, la primera pregunta que hacen es, ¿hay falla de órgano? Esa es la primera pregunta que se hacen cuando les piden la severidad. ¿Hay falla de órgano? Y ahí va la siguiente pregunta. Eh, a ver, tú, con Inca Cola. Nombre. Wilmer. ¿A qué especialidad vas, Wilmer? Oftalmo. Buena especialidad. ¿Cómo catalogas la falla de órgano? ¿Cómo la identificas? ¿Cómo la buscas? Falla de órgano en pancreatitis aguda. ¿Perdón? Criterio de Sears. Falla de órgano en pancreatitis aguda. ¿Seguro? A ver, tú de lentes. Ajá. Nombre. Claudia, especialidad. Oftalmo. ¿Cómo identificas la falla de órgano en paciente con pancreatitis aguda? Los criterios de Marshall. Entonces, falla de órgano, score o los criterios de Marshall. Pregunta de examen. A ver. ¿Y qué órgano se evalúa Marshall? Sí. Muy bien. Evalúa tres órganos. Riñones con la creatinina, respiratorio con el PAFI y cardiovascular con la presión arterial, que es lo que podemos ver acá. Score modificado de Marshall. Entonces, pregunta de examen. Lo primero que tengo que hacer cuando me piden severidad es falla de órgano. Lo primero. Cualquier falla, sea porque mi paciente tiene una presión arterial menos de 90 que no responde a fluidos, una creatinina sérica mayor de 1,9 o un PAFI menor de 300, mi paciente tiene automáticamente falla de órgano. Automáticamente. Entonces, acá dices, ¿falla de órgano? Sí. Lo primero que tienes que ver es si es transitoria o persistente. Eh, ¿Cuándo es transitoria? ¿Cuándo es persistente? Nombre. Cintia. Especialidad. Pediatría. ¿Ya? ¿Cuándo es transitoria? ¿Cuándo es persistente? Transitoria cuando dura menos de 48 horas y persistente cuando dura más de 48 horas. Entonces, cuando les piden severidad, lo primero que tienen que buscar es falla de órgano, al toque. ¿Mi paciente tiene falla de órgano? Sí. ¿Cuánto tiempo ha durado? Más de 48 horas. Acá es severo. Nada más, severo. Si mi paciente tiene falla de órgano más de 48 horas, es severo. Entonces, si mi paciente no tiene falla de órgano, pero dura menos de 48 horas, es moderadamente severo. Y si no tiene falla de órgano, acá sigue la siguiente pregunta. ¿Hay complicación local? Si es que sí hay complicación local, es moderadamente severo. Y si no hay complicación local, es leve. Lo primero que tienen que buscar es si es que hay falla de órgano.
Toda falla de órgano persistente automáticamente es severo. Toda falla de órgano transitoria automáticamente es moderadamente severo. Acuérdense, Marshall para falla de órgano. Si no hay falla de órgano, tienen que ver complicación local, que ya saben cuáles son las complicaciones locales. ¿Escucha? Sí, ¿no? Ya. Las colecciones fluidas peripancreáticas, pseudoquiste pancreático, colección necrótica aguda y necrosis encapsulada son las 4 complicaciones locales. Bien, esa es la forma para que se aprendan cómo clasificar la severidad en pancreatitis aguda. Entonces, luego de saber la severidad, tienen que saber el tratamiento de la pancreatitis aguda. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a abordar aquí ya. Bien, una vez que ya tenemos la severidad, tenemos que saber cómo tratarlo. Tratamiento, hay 3 pilares. Primero es la dieta, luego fluidoterapia o hidratación y por último analgesia. Todo paciente al ingreso con pancreatitis aguda tiene que estar en NPO. Todo paciente con pancreatitis aguda diagnosticada al ingreso tiene que estar en NPO. Fluidoterapia. ¿Cuáles son los fluidos de elección en paciente con pancreatitis aguda? Cristaloides. Cristaloides. Los cristaloides son de elección en pancreatitis aguda. Hay 2 tipos de cristaloides. La solución salina o cloruro de sodio o el Ringer lactato. Ringer lactato o solución salina. Los 2 son aceptados. En cuanto a analgesia, esta es pregunta de examen del examen residentado del 2022, si no me equivoco, o 2021. ¿Cuál es el analgésico de elección en pancreatitis aguda? Sí, esta es para Conareme. Ahí está Conareme. Para Conareme, el analgésico de elección en pancreatitis aguda es tramadol. Entonces, pero en realidad lo que recomiendan las guías es la escala de la OMS, que menciona que es primero los AINES, luego opioides débiles, que tramadol es un opioide débil, y luego opioides fuertes. Los opioides fuertes está la morfina, la petidina, la oxicodona. Después, un mito es de que no le puedes dar morfina, por ejemplo, a la pancreatitis, porque hace espasmo del esfínter de Oddi. Eso ya está demostrado que no es cierto. Tú le puedes dar morfina a un paciente con pancreatitis aguda. Esto hablamos en la vida real. Sin embargo, para temas de examen, no se arriesguen. Quedamos con el tramadol, analgésico. Y eso ha preguntado así, analgésico de elección en pancreatitis aguda, tramadol. Eso es lo que ustedes tienen que saber ahorita para el examen. Bien, entonces, fluidoterapia, cristaloides, analgesia de elección, tramadol y nutrición, NPO. ¿Cuándo reinicio la nutrición en paciente con pancreatitis aguda? Cuando no haya dolor abdominal. Cuando no haya dolor abdominal, no náuseas ni vómitos. Pero lo que manda es el dolor. Si mi paciente no tiene dolor, reinicio la dieta. Yo tranquilamente puedo reiniciar la dieta a las 12 a 24 horas de iniciado el cuadro. Si mi paciente no tiene dolor, reinicio la dieta. Y algo muy preguntado, dentro que preguntas controversiales, entre comillas, es en cuanto a la necrosis o colecciones locales infectadas. En primer lugar, cuando yo voy a sospechar que mi necrosis o mi colección o mi complicación local está infectada, vamos a poner acá ya, colección infectada. Cuando yo sospecho mi paciente con pancreatitis aguda, yo sospecho que hay una colección infectada cuando tiene una evolución desfavorable. Evolución desfavorable que dura más de 5 a 7 días. Y esto
¿Cómo yo puedo decir evolución desfavorable? Que tenga dolor abdominal y se añada fiebre. Y leucocitosis también. Eso con mayor motivo aún. Si mi paciente tiene dolor abdominal, fiebre y los exámenes de sangre de leucocitosis, automáticamente para ustedes es una complicación local infectada. Automáticamente. Lo más probable es que el caso clínico que le den es que ya tenga tomografía, que las preguntas que han venido ya les describen la tomografía. Entonces, necrosis infectada, ustedes lo catalogan por evolución desfavorable, que tenga dolor abdominal, fiebre y leucocitosis, más de 5 a 7 días de evolución. Eso es uno. O que en la tomografía haya aire, haya gas dentro de la colección. O que esto ya no se suele hacer en realidad porque teniendo la evolución desfavorable aire o gas en la tomografía, iniciamos tratamiento, que ahora le vamos a ver cuál es el tratamiento. Si es que sospechamos necrosis infectada, se puede tomar un cultivo con punción, aspiración, aguja fina. Si es positivo, obviamente está infectado. Esto ya no se hace. Los casos clínicos que han venido, que ya varios años van viniendo, es esto. Necrosis o colecciones infectadas. ¿Y cuál es el manejo? Primero, ya identificaste, es una necrosis y está infectada. Paciente que viene por dolor abdominal, fiebre, náuseas, le haces la tomografía, hay de gas dentro de la colección. Acá tienes que ver varios acápites. Se llama Step Up porque es un tratamiento escalonado. Lo primero que tienes que hacer es antibiótico. Sin embargo, no es el de elección. Es casi como la colangitis. Ustedes saben que la colangitis, el tratamiento es antibióticos más drenaje de vía biliar, ¿sí o no? Acá es igualito. Antibióticos más drenaje de la colección. Antibióticos más drenaje de la colección. Lo primero ideal es endoscópico. Lo primero y lo ideal es endoscópico. Si hay contraindicación para la endoscopía, si mi paciente está inestable, puede ser percutáneo. Y si hay signos peritoneales, es quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son las preguntas clásicas que han venido? Paciente varón de 50 años con pancreatitis aguda de 10 días de evolución, cursa con dolor abdominal, cursa con náuseas, vómitos, fiebre, el hemograma leucocitos en 14.000, PCR en 20, desviación a la izquierda, tomografía aire dentro de la colección, pero al examen físico les ponen esto, este paciente más, por ejemplo, Bloomberg. Bloomberg positivo les ponen. ¿Qué hacen? Cirugía. Si es que hay signos peritoneales, sea la pregunta que fuere, siempre va a cirugía. Si les ponen Bloomberg positivo, o a veces no les ponen Bloomberg, simplemente les ponen abdomen peritoneal, o les ponen abdomen en tabla, o les ponen rebote positivo. Entonces juegan con esas palabras, pero al fin y al cabo son signos peritoneales. Y cada vez que les pongan signo peritoneal, el tratamiento es quirúrgico. Y para la CONAREME, cuando le ponen signo peritoneal, quieren que marques la parotomía. Cuando les ponen signo peritoneal, quieren que marques la parotomía. Lo hemos hecho en fase 2. Todo, cada vez que hemos visto la Bloomberg positivo, rebote, abdomen en tabla, la clave siempre ha sido la parotomía. Siempre. Y en caso les pongan la parotomía, es la parotomía más necrosectomía, drenaje de colección. Pero ustedes sabiendo esto nada más, sacan la clave. Después,
Algo que les gusta preguntar a la CONAREME es, paciente que viene muy séptico en relación a fiebre, te ponen de 40, leucocitos 25.000, PCR en 50, te pueden poner también algún signo peritoneal, pero no te piden el plan, sino te dicen cuál es el diagnóstico. En ese caso, porque predomina la sepsis en un paciente, escuchen bien, fiebre de 40, leucocitosis marcada, desviación a la izquierda, PCR elevado, puede haber signo peritoneal, y con diagnóstico de pancreatitis, para la CONAREME, para ellos eso es un absceso pancreático. Ha venido, pregunta el examen de residentado del 2021-22. Para ellos es absceso pancreático. ¿Por qué? Porque predomina la sepsis. O sea, ellos no le hacen tomografía, solo por la clínica, ya, absceso pancreático. Ha venido, ¿ah? Bien, en cuanto a úlcera, definición de úlcera es aquella lesión que compromete mucosa y submucosa, que lo diferencia de la erosión. Mucosa y submucosa es úlcera. Aquella que solo compromete la mucosa se llama erosión. Erosión no alcanza la submucosa. ¿Cuál es más frecuente, la úlcera gástrica o la úlcera duodenal? Úlcera duodenal es más frecuente. ¿Cuál es más sangrante, la úlcera gástrica o duodenal? Las gástricas son más sangrantes. ¿En qué parte del duodeno sangran más? ¿Pared posterior o anterior? Pared posterior, pared posterior es más frecuente que sangren. ¿Y qué arteria compromete? La gastroduodenal, pregunta de examen también. La arteria gastroduodenal. En cuanto a la clínica de las úlceras, la complicación más frecuente es el sangrado. De las úlceras, la complicación más frecuente es el sangrado, la hemorragia digestiva. ¿Qué más frecuente la duodenal? Más frecuente en pared posterior del bulbo duodenal de la primera porción y que comprometa la arteria gastroduodenal. Manifestación clínica, melena, hematemesis. Entonces, en hemorragia digestiva alta, pregunta de examen, ¿qué es lo primero que hay que hacer? A ver, alguien que participe. A ver, ¿cuál es tu nombre? Brenda, ¿qué especialidad vas? ¿Gastro? ¿De verdad? Tú sí sabes, ¿ah? ¿Qué hospital quieres? Herrera. ¿Ves? Entonces te veré por ahí. Así que de hecho que me vas a responder a esa pregunta. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en una hemorragia digestiva alta? Estabilizar al paciente, exactamente. Muy bien, Brenda. Lega. Lo primero que hay que hacer en una hemorragia digestiva alta, lo primero es estabilizar. Cuando te mandemos a responder las interconsultas en la noche, no, primero estabilizar. 2 de la mañana, no, estabilizar primero. Primero es estabilizar al paciente. ¿Con qué se estabiliza? Cristaloides. Siempre preguntan eso en los exámenes, ¿ah? En traumas, en cualquier tipo de hemorragia, en cualquier tipo de shock, lo primero es el ABC, estabilizar. Y en muchas preguntas, si la pregunta ya viene, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ustedes automáticamente busquen nada más. Ya sea que les pongan estabilizar, les pueden poner cristaloides a chorro o poner doble vía periférica. Pero eso es lo primero. Luego tiene que venir los IVPs endovenosos más la endoscopía. En la endoscopía ya le vas a dar el tratamiento. Quiero ver si es que... Ahí está las partes. Para no adelantarme. Bien, en la endoscopía le vas a dar el tratamiento. El objetivo de la endoscopía es tratar la hemorragia.
Ese es el objetivo, parar la hemorragia. De ser tributario. Y para eso, nosotros cuando hacemos la endoscopía, si es que es una úlcera, que es la causa más frecuente, hay otras causas de hemorragia digestiva y la más frecuente es úlcera, tenemos que saber la clasificación de Fordes. Dime, Vanessa, la clasificación. Sí. Ajá, ¿cómo es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la clasificación? ¿Cómo es? Uno. Ya, ¿cómo es? ¿Uno qué? Ya, uno a uno b. ¿Cómo es la uno a? No te escucho. Ah, chor. La uno b en Napa, en babeo. La dos a vaso visible. La dos b coágulo adherido. La dos c mancha de hematina. Y la 3 fibrina. ¿Hasta qué Fordes tratan? Hasta el dos b tratamiento endoscópico. Y dos c y 3 nada, ¿no? No hay tratamiento endoscópico. En el examen de accidentado 2023 vino un caso clínico, les pusieron hasta qué tratamiento dan. Por ahí, por ahí veo caras que están diciendo cómo fallé en esa. Y la clave era mancha de matina. Eso no se trata. La 12 no se trata. Lo único que había que saber era la clasificación de Forres. Chorro, babeo, vaso visible, coágulo herido, se trata, tratamiento endoscópico. Muy bien. Entonces, la segunda complicación más frecuente de la úlcera péptica y la más severa es la perforación. La perforación es la segunda complicación más frecuente. Esta es la perforación. Cuando hay perforación, se produce más frecuente en la cara anterior del duodeno, de una úlcera duodenal, más frecuente en la cara anterior. El sangrado, cara posterior, perforación, cara anterior. Y como es cara anterior, va a liberar aire y va a producir un neumoperitoneo. Y este neumoperitoneo, que es el aire en la cavidad abdominal, tú lo vas a identificar con una radiografía de abdomen simple en bipedestación o de pie, para que veas las alas de gaviota, ¿no? Esto, las alas de gaviota, neumoperitoneo. Tratamiento de la perforación por úlcera, cirugía, parche de Graham, ¿no? Parche de Graham. Bien, y la clínica que va a venir es un paciente que viene por antecedente de epigastralgia urente, náusea, vómitos, sufre un dolor abdominal intenso en epigastrio, mesogastrio, posteriormente abdomen en tabla, Bloomberg positivo, abdomen agudo, a la radiografía neumoperitoneo o a la inspección hay pérdida de la matidez hepática, que ese es el famoso signo de Joubert. Pérdida de la matidez hepática, signo de Joubert. Pérdida de matidez hepática. Otra complicación es la estenosis. Se inflama tanto la úlcera, estenosis por úlcera. Es menos frecuente y menos frecuente aún es la penetración. Pregunta de examen, penetra más frecuente hacia cara posterior y el órgano más frecuentemente afectado es el páncreas. Bien, otras, ¿cuál es la causa más frecuente de úlcera? Exactamente. La causa
más frecuente de úlcera péptica es Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Es un bacilo gram negativo. Helicobacter pylori, 3 años preguntado de forma consecutiva. Bacilo gram negativo, microaerófilo, transmisión fecal oral, ureasa positivo. Es la causa más frecuente de gastritis crónica. Es un carcinógeno del grupo 1 de la OMS. ¿Qué más? Puede causar linfoma gástrico. Causa más frecuente de úlcera péptica. Causa anemia de tipo ferropénica. Es la causa más frecuente de dispepsia. Y también la gastritis crónica puede progresar a metaplasia intestinal, luego displasia y por último cáncer, ¿no? Esa es la cascada de Correa y por ende tiene una alta carga de enfermedad para la salud pública. Pregunta de examen reciental 2021-2022. El Helicobacter pylori produce muchas causas, por eso siempre cuando se hace una endoscopía hay que buscar Helicobacter pylori. Siempre hay que buscar. Apenas la mínima inflamación, gastritis, allá, biopsia. Porque el diagnóstico gold estándar del Helicobacter pylori, ¿cuál es? Endoscopía más biopsia, es decir, la histología. Ese es el gold estándar. Siempre que se hace una endoscopía, hay que buscar el Helicobacter pylori. Esa fue la segunda pregunta del Helicobacter pylori que vino hace un par de años. ¿Qué más? También se puede hacer test rápido de ureasa, test de aliento, serología. Serología tiene baja sensibilidad y especificidad. Es casi como las pruebas serológicas del COVID. Cuando se comenzaron a utilizar, luego se dieron cuenta que no servían, más o menos así. Lo único que mira son anticuerpos. Test de aliento sirve para verificar erradicación. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le hacen la endoscopía a un paciente, identifican el Helicobacter pylori, le dan tratamiento erradicador, que ahorita lo vamos a ver, termina el tratamiento y luego para ver si murió la bacteria, ya no es necesario otra endoscopía, solamente un test de aliento para verificar erradicación. Y para ello, ¿cuál es el tratamiento erradicador de primera línea? ¿Cuál es el OCA? Omeprazol, claritromicina y amoxicilina. ¿Por cuántos días? Doctor, mi paciente, soy alérgico a las penicilinas. Entonces, si es que soy alérgico a las penicilinas o si es que falló OCA, le das tratamiento con el OCA por 14 días, test de aliento positivo. ¿Qué haces? Cambias de esquema. Alérgico a las penicilinas o falló el OCA o si es que el paciente ha sido expuesto a macrólidos recientemente, porque lo que le da la efectividad erradicadora al OCA es la claritromicina. Y sospechas que puedes hacer resistencia ya al Helicobacter pylori y los macrólidos, le das tombo. ¿Y en qué consiste el tombo? Tetraciclina, omeprazol, metronidazol, metronidazol y bismuto, subsalicilato. ¿Por cuántos días? Por 14 días. Por 14 días. Estos dos son los esquemas de primera línea. Han preguntado en el ENAN del 2020, en el ENAN extraordinario 2022 o 2023, han preguntado. Así que tranquilamente puede venir ahora este año el del examen residentado. Bien. Hemorragia digestiva alta, manifestaciones clínicas, melena hematemesis.
Melenas son de posiciones oscuras, negras, pastosas, como la brea. Y hematemesis es vómito sanguinolento. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, úlcera péptica, es la más frecuente. Y la más frecuente es la duodenal. Y la segunda más frecuente, la gástrica. Aunque la úlcera gástrica es la que sangra en mayor volumen, más severa. La segunda causa más frecuente es las varices esofágicas, pero si tu paciente tiene estigmas hepáticos, es la más frecuente en pacientes con cirrosis hepática. ¿Han preguntado? Sí han preguntado, pero no viene como tal. Si no les viene paciente varón de 40 años que viene por hematemesis y melena, hemoglobina en 8, al examen físico, ictericia, abdomen batraciano, circulación colateral, telangiectasias, eritema palmar, atrofia hipotenar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la causa más probable de la hemorragia digestiva? Varices. No te dicen que tienes cirrosis hepática, pero te da estigmas hepáticos. Atentos ahí al caso clínico. Ha venido ya en un par de oportunidades y ha habido alumnos que han fallado. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en pacientes con estigmas hepáticos o cirrosis hepática es varices esofágicas. Bien, acá un caso clínico, paciente robot, anciano, más baja de peso, más hemorragia digestiva alta, causa más frecuente, cáncer gástrico. Desde a todo paciente que les vengan anciano y baja de peso, lo primero que tienen que pensar en su mente es cáncer. Lo primero. Anciano baja de peso y disfagia, cáncer de esófago. Anciano baja de peso y rectorragia, cáncer de recto, cáncer de colon. Bien, AINES también es una causa frecuente de hemorragia digestiva alta, pero también produce úlceras. Síndrome de Mallory-Weiss en pacientes vomitadores. ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Es una laceración de la unión esófago-gástrica o gastroesofágica. Laceración de la unión esófago-gástrica. Y se produce en pacientes vomitadores, que son los bulímicos, los alcohólicos o las gestantes, ¿no? Con hiperemesis gravídica. Lesión de Dulafoy, que es un vaso aberrante gástrico, generalmente. Vaso aberrante gástrico. Bien, en cuanto a la hemorragia digestiva, lo que tienen que saber es, primero, hidratación vía periférica, el ABC. Paciente para una endoscopía alta debe tener hemoglobina más de 7 por lo menos, más de 7 por lo menos por una hemorragia. Todo paciente con hemoglobina menos de 7 tienen que transfundir, ¿no? Indicación de transfusión es hemoglobina menos de 7. Le hace la endoscopía y en la endoscopía lo que tienes que ver es la clasificación de Forrest. Ya le hemos visto. 1A, chorro, sangrado arterial. 1B, babeante, sangrado venoso. 2A, vaso visible. 2B, coágulo adherido. 2C, hematina. 3, fibrina. Se realiza terapia endoscópica hasta el 2B. Justo hace una semana tenía una hemorragia a chorro, una Forrest 1A. Ahí está en mis redes sociales, por si acaso. En Instagram. Bien, entonces hay diversas formas de tratarlo. Mustasia, hemoclips, esclerosis. Eso no le van a preguntar, solo les van a preguntar hasta qué Forrest tratan. Y
IBPs se da por lo menos 72 horas. 72 horas endovenoso. Endovenoso. Bien, en hemorragia digestiva por varices esofágicas, igual a HDA por varices esofágicas. Lo primero, igual, estabilizar. Estabilizar. Luego, ahí ya no es IBP, ¿no? Porque en HDA por úlcera es lo primero estabilizar, luego es IBP más endoscopía, ¿no? Y en la endoscopía ves el Forres. Acá es estabilizar, de elección no es el IBP, sino es octreotide. ¿Cuál es el mecanismo de acción del octreotide? Es un vasoconstrictor esplácnico, ¿no? Que es un análogo de la somatostatina. Y igual, endoscopía. Ya que en la endoscopía, como la causa son varices esofágicas, el tratamiento de elección es la ligadura. Ligadura. Paciente con cirrosis entra por hematemesis, llaman al gastro, le hacemos, lo estabilizan, inician octrótide, hacemos la endoscopía, vemos las varices y procedemos a ligar, ¿no? La varice sangrante. Así queda ligado. Se ponen varias ligas en realidad. Tratamiento de elección, ligadura. Prevención. En úlcera péptica, ¿cuál es el medicamento para profilaxis secundaria? En úlcera péptica, IBP. Y en varices esofágicas, propanolol. Propanolol o carvedilol. Exactamente, propanolol o carvedilol. Los dos son beta bloqueantes, ¿no? El propanolol beta bloqueante no selectivo. El carvedilol también bloquea alfa 1. También bloquea alfa 1. Aparte de bloquear beta 1 y beta 2, el carvedilol también bloquea alfa 1. Es un mixto. ¿Qué pasa si es que hacemos la endoscopía y sangra por todo lado? No lo podemos parar por endoscopía. El siguiente paso es sonda de Sengstacken. Se infla un globo acá y ocluye todo el esófago. ¿A los cuánto tiempo se retira? Se retira a partir de las 24 horas. Se retira a partir de las 24 horas. Exactamente, porque se puede hacer isquemia, ¿no? Por la presión que ejerce. Ahí, a ver, me hacen una pregunta, ¿por qué estos valores de acá? Ah, buena pregunta. A ver, todo paciente con hemorragia digestiva debe tener hemoglobina más de 7. Sin embargo, si mi paciente es un antecedente cardiópata o coronario, debe tener más de 9, porque ustedes saben que hay tipos de infarto, ¿no? ¿Cuál es el tipo 1? ¿El tipo 2? Entonces, si mi paciente tiene hemoglobina en 7 y es cardiópata o coronario, puede hacer un infarto de qué tipo? 2, ¿no? Claro. Bien, pasamos a hígado, cirrosis hepática. Definición es la fibrosis irreversible del hígado. Fibrosis irreversible del hígado. Diagnóstico gol estándar, ¿cuál es? Biopsia. Biopsia hepática. Diagnóstico gol estándar, biopsia hepática. ¿Qué vamos a ver en la histología? Los nódulos de regeneración. Es irreversible la fibrosis. Una vez que un paciente tiene cirrosis, no se cura nunca, salvo se trasplante. Bien, causa más frecuente de cirrosis hepática, alcohol sigue siendo la cabeza.
Segunda causa más frecuente, hígado graso ya es la segunda causa más frecuente. Aunque si les preguntan por sexos, varones alcohol, mujeres hígado graso. Bien, luego sigue hepatitis B, hepatitis C. Acuérdense, si les hablan de transmisión vertical, hepatitis B. Transmisión vertical, hepatitis B. Si les hablan de transfusiones sanguíneas, hepatitis C. Transfusiones sanguíneas, hepatitis C. En usuarios de droga por vía parenteral, también hepatitis C. Tatuajes, hepatitis C. Tatuajes, transfusiones sanguíneas, usuario de drogas, hepatitis C. Vertical, hepatitis B. ETS, los dos puede ser. Bien, ¿cuál de los dos tiene vacuna? El B. El B tiene vacuna. Y ahorita vamos a hablar de las pepas de hepatitis, que también yo sé que es un mundo para ustedes. En cuanto a la fisiopatología, la cirrosis hepática te da hipertensión portal. ¿Cuál es la definición de hipertensión portal? Gradiente de presión venosa hepática más de 5 milímetros de mercurio. Esa es definición de hipertensión portal. Cuando es más de 10 milímetros de mercurio, aparece ascitis y aparece varices esofágicas. Exactamente. Y las varices esofágicas, cuando es más de 12 milímetros de mercurio, sangran. Sangran. Perfecto. ¿Cuáles son las complicaciones o cómo nosotros catalogamos la severidad de la cirrosis hepática? La severidad, ahora vamos, pregunta de examen, ¿cómo se cataloga la severidad con el Child-Pugh? Y acá está el famoso BATEA, ¿no? Bilirrubina, ascitis, tiempo de protrombina, encefalopatía hepática y albúmina. BATEA. Severidad de la cirrosis hepática me da el Child. ¿Quién me da el pronóstico? Pregunta de examen. Mel, a ver tú de lentes. ¿Cómo catalogamos el Mel? ¿Nombre? ¿Has participado? No, no, ya. Nombre, Margaret. Especialidad, cirugía oncológica. MELT. Tú vas a ver MELT porque vas a estar implicada en trasplante y todo eso, ¿no? Cuando por hepatoscarcinomas también. MELT. ¿Qué incluye el MELT? INR, ya. Muy bien. Sigue. Creatinina, sigue ahí. Bilirrubinas. Perfecto. MELT me da el pronóstico. El tiempo de sobrevida que tiene un paciente con cirrosis hepática sin trasplante. INR, creatinina, bilirrubina. ¿Y cuáles son las complicaciones de la cirrosis hepática? La más frecuente es ascitis. Ascitis hay 3 grados. Grado 1 es la leve, la que solo es detectable por ecografía. Ahí tratamiento, le puedes dar dieta baja en sodio. Dieta baja en sodio. Grado 2, ascitis moderada, que ya lo ves por la clínica también. Ahí ves matidez en flancos, oleada acítica, matidez desplazable, etcétera. Ahí no solo le das dieta baja en sodio, sino también le das diuréticos. Pregunta de examen. Diurético de elección en cirrosis hepática, ¿cuál es? Espironolactona. El diurético de elección en la cirrosis hepática es el espironolactona. ¿Qué otro diurético podemos utilizar? Furosemida también podemos utilizar en los pacientes con cirrosis hepática, pero de elección, espironolactona. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la espironolactona? Es un ahorrador de potasio, ¿qué más? Antagonista de la aldosterona.
Mecanismo de acción de la furosemida. Bloquea la bomba de sodio-potasio 2 cloros a nivel de asa de Henle. Y la espironolactona a nivel de túbulo contorneo distal colector. Ese es de la nefrona, todos los años viene, ¿eh? Bien. Grado 3 es la ascitis masiva, también denominado atención. Ahí es la paracentesis. Paracentesis. Y luego restricción de sodio, diuréticos. Cuando es ascitis masiva, le tienes que hacer paracentesis evacuatoria. Y esta paracentesis evacuatoria, cuando sacas más de 5 litros, tienes que darle albúmina. Albúmina endovenosa. Tienes que responder la albúmina según los litros de líquido acítico extraído. Bien, acuérdense que ascitis, en el estudio de ascitis, el líquido acítico, cuando se hace la paracentesis hay que hacer un estudio que es el citoquímico, que vamos a ver la celularidad y el contenido, que también hay albúmina en el líquido acítico, proteínas. Y acá vamos a sacar el famoso GASA. ¿Cuál es el GASA de la cirrosis o el GASA hipertensivo? Más de 1.1. Acuérdense que el GASA es una resta, una sustracción, que es el gradiente entre la albúmina sérica, es decir, de la sangre, menos la del líquido acítico. Albúmina de la sangre menos la albúmina del líquido acítico. Si es más de 1.1, es una ascitis de tipo hipertensiva. Y acuérdense que la celularidad normal del líquido acítico debe tener menos de 100 células. Y es a predominio de mononucleares. Menos de 100 células a predominio de mononucleares. La normal. Menos de 100 células a predominio de mononucleares, albúmina, gasa más de 1.1 de líquido acítico. Paciente robot, cirrosis más ascitis más dolor abdominal, se puede agregar fiebre. Lo primero que tienen que pensar es peritonitis bacteriana espontánea. Pregunta de examen residentado del 2023. Cambió acá y le pusieron un síndrome nefrótico. Lo mismo, ¿ah? Pero acá no preguntaron diagnóstico, dieron tratamiento, pidieron. Pregunta del examen residentado del 2023. Así que PBE puede haber en síndrome nefrótico y puede haber en cirrosis hepática. Entonces, ¿cómo yo identifico una peritonitis bacteriana espontánea? Con el estudio del líquido acítico. Estudio del líquido acítico. Si es que hay más de 250 polimorfonucleares, es diagnóstico de PBE. Yo sé que ustedes me dirán, doctor, pero yo sé que es más de 250 polimorfonucleares o más de 500 leucocitos con cultivo positivo, porque si no sería una neutroascitis. Ya, para formas prácticas, para temas de examen, quédense con más de 250 polimorfonucleares. ¿Qué pasa? Hice el ejemplo en la última clase que tuvimos, fase 3. Ya, acuérdense, líquido acítico, más de 250 polimorfonucleares PBE. Tratamiento de elección de la PBE, cefalosporinas, cefalosporinas de tercera generación. Tratamiento de elección de la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué pasa? A ver, si yo tengo, porque ustedes me dicen, yo sé, doctor, que más de 500 leucocitos también puede ser PBE. ¿Qué pasa si yo tengo 800 células y es 80% 1000 células, ¿ya? 1000 células y es 75% mononucleares.
y 25% polimorfonucleares. Se las pongo para ponerle difícil. 25% polimorfonucleares, 75% mononucleares, paciente varón de 40 años, con ascitis, dolor abdominal, fiebre, baja de peso. Pero es a predominio de mononucleares. Ahí es, bueno, para temas de examen, ahí es individualizar el caso, ¿no? En la vida real. Pero para temas de examen, si predominan los mononucleares, así como en este, por ejemplo, no es peritonitis bacteriana espontánea, porque predominan los mononucleares, a pesar que cumple más de 500 leucocitos. Pero para temas de examen, no, para temas de examen no es PB tampoco. Para temas de examen puede ser una tuberculosis, cáncer, ¿ya? Pero el objetivo de esta pregunta es que no siempre más de 500 leucocitos a puro va a ser PB, a predominio de polimorfonucleares, a predominio de polimorfonucleares. Ya más de 250 polimorfonucleares en un líquido acítico a predominio de polimorfonucleares es PB, tratamiento de elección, cefalosporinas de tercera generación. En cuanto a la encefalopatía hepática, de las cuales hay 4 grados, grado 1, euforia, grado 2, somnoliento, grado 3, soporoso, grado 4, comatoso, coma. ¿A partir de qué grado aparece la asterixis? El grado 2. A partir del segundo grado aparece la asterixis. Tratamiento de elección. Tratamiento de elección de la encefalopatía es lactulosa. ¿Cuál es la sustancia implicada que produce la encefalopatía hepática? Amoníaco. Amoníaco produce la encefalopatía hepática. La acumulación de amoníaco que normalmente se detoxifica en el hígado a través del ciclo de la urea, como el hígado no va a poder detoxificar este amoníaco, va a ir a los astrocitos, y acá se va a sacrificar el glutamato, se va a liberar todo el glutamato, por eso que ustedes saben que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Todo el glutamato se va a liberar, paciente eufórico. El glutamato se va a unir con el amoníaco y van a formar CO2, agua, para que detoxifiquen esto. Se va a acabar tu glutamato, te vas a ir poniendo somnoliento, soporoso, comatoso. Y el amoníaco sigue circulando. La idea es tratar que se acumule, evitar que se acumule el amoníaco y para esto sirve la lactulosa. Causa de cefalopatía hepática, infecciones, sepsis, hemorragia digestiva, los mismos diuréticos, deshidratación, constipación, estreñimiento. A la cabeza, infecciones y estreñimiento, causas más frecuentes de encefalopatía hepática. Lo puntual, ¿ya? En primer lugar, el único virus de hepatitis ADN es el virus de la hepatitis B. Luego, virus hepatitis A nunca cronifica, nunca cronifica el virus de la hepatitis A. ¿Qué más? En hepatitis B, para temas de examen, lo primero que se eleva, lo primero que se eleva es el antígeno de superficie. ¿Qué me marca el antígeno de superficie? El antígeno de superficie me marca la infección nada más. Tengo infección. No me marca si es crónica, no me marca si es aguda. Acuérdense, me marca infección. Ah, ya, tienes infección. ¿Desde cuándo? No sé, tienes infección. El antígeno de superficie. El antígeno core me marca si es aguda o crónica. El antígeno core. Si el core es IgM, ustedes saben que IgM es aguda.
Si el core es IgG, ustedes saben que IgG es crónica. ¿Ya? Acuérdense. ¿Qué más? El antígeno E, ¿qué me marca? Replicación. El antígeno E me marca la replicación. Muy bien. El antígeno de superficie, ¿qué me marca? Vacunado o curado. Acuérdense. Todo lo contrario, antígeno de superficie, estoy infectado. Antiantígeno de superficie, o estoy curado o estoy vacunado. ¿Ya? Antígeno E se está replicando, se está multiplicando. Anticore, IgM agudo, IgG crónico. Acuérdense, ¿ya? Si es que viene un caso clínico, lo primero que tienen que buscar es el anticore para ver si es agudo o es crónico. Cuando yo digo un vacunado es antígeno de superficie positivo y anticore negativo. Porque una vez que se activa el anticore, nunca se va a negativizar. Nunca. O sea, tiene la infección, se activa. Acuérdense que de la hepatitis B, 20% resuelve. 80% cronifica, 20% resuelve. Hepatitis B. No, la C, si bien es cierto, es más frecuente, la B es 20% resuelve, 80% cronifica. Claro, exactamente. La mayoría de casos de hepatitis B cronifica. Exacto. Entonces, si ustedes tienen antígeno de superficie, tienen la infección, su cuerpo va a formar anticuerpos. Y ese es el anticore contra el núcleo. Core significa núcleo, ¿no? En inglés. Contra el núcleo de la hepatitis B. Primero IgM, sus anticuerpos comienzan a luchar con el virus, le ganan. Se negativizó. Esto se negativiza el antígeno de superficie porque le ganaron, pero tu memoria sigue acá el anticore. El anticore se queda positivo. Y eso es el curado. Porque tuviste el virus, tu cuerpo luchó. Entonces te quedaste con el antígeno de superficie positivo y el anticore positivo. Esto es curado. Este es vacunado. Vacunado, que son la mayoría de nosotros, nunca nos hemos infectado, pero nos hemos puesto la vacuna. La vacuna es el antiantígeno de superficie. Y anticore negativo, vacunado. Anticore positivo, curado. Bien, tratamiento de elección de la hepatitis B, entecavir. Entecavir y tenofovir. Pero entre los dos, ¿cuál es la elección? Entecavir. Entecavir. Bien, eso es la pepa de la hepatitis B. A estas alturas, mutante precore, mutante de escape, ya no está rentable, ya no les va a venir. Ahora, hepatitis C. Hepatitis C. Acuérdense, lo primero que se le ve en el B, antígeno de superficie. En virus hepatitis C es ARN. Es más frecuente que el virus de la hepatitis B. En virus de la hepatitis C es 60-40.
Acá 60% resuelve, 20% cronifica. Pero el virus de la hepatitis C es más frecuente. Es más frecuente el virus de la hepatitis C. La mayoría resuelve, pero el porcentaje de cronificación también es significativo. Como por eso que no hay vacuna para el virus de la hepatitis C, aparte que es ARN, muta mucho. Entonces, ¿cómo yo diagnostico el virus de la hepatitis C? Con el anticuerpo contra la hepatitis C, más carga viral positiva. Carga viral positiva, me da el diagnóstico. Anticuerpo antihepatitis C, carga viral positiva. Si es que tengo el anticuerpo contra la hepatitis C y la carga viral es negativa, es un falso positivo. Porque la carga viral me mide el virus. ¿Cuánto virus tengo en la sangre? ¿Qué pasa si tengo el virus en la sangre, pero aún no tengo los anticuerpos? Recién los estoy formando. Periodo de ventana. Paciente robot en virus de la hepatitis B es, lo clásico es la transmisión vertical. Paciente que puede cursar joven con cirrosis, ¿no? Transmisión vertical. Y en hepatitis C, transfusiones sanguíneas, usuarios de droga por vía parenteral. Hepatitis C. Tratamiento. Actualmente el tratamiento de elección es el antivirales de acción directa, bioral. Sofosbuvir, velpatasvir. Interferón con ribavirina ya no se usa ya. Interferón con ribavirina ya no se usa. No creo que pregunten. Sofosbuvir, velpatasvir o se llaman también antivirales de acción directa por 12 semanas.